Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Las elecciones de febrero de 1946 se convertirán en un parteaguas de la historia argentina. Si uno mira los elencos anteriores a 1943, su resultado será un cataclismo para el sistema político. Un coronel que en el contexto de un gobierno militar tejió profundas redes se alzaba con la primera magistratura, ratificando su popularidad y poder en las urnas, lo que le dio un respaldo mayor que el que tenían sus camaradas de armas. Desde la presidencia comenzará la conformación de un partido, que será a la vez eje del gobierno. Partido, gobierno y Estado se irán amalgamando. Este proceso se dará en muy poco tiempo, con cambios institucionales profundos, incluyendo nuevas leyes electorales y una nueva constitución que sacaba el foco del individuo y lo ponía en la comunidad organizada. Todo esto dibuja una figura todopoderosa que sin embargo será muchas veces desafiada en su centralidad por aliados, no tan aliados y hasta la primera dama. Con todo este poder es que Juan Domingo Perón llega a la presidencia el 4 de junio de 1946 para dar inicio a una nueva etapa que tiene muchos más altibajos que los que creemos recordar. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a La Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 11 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. Imagínate, en 1943 o 42, para sumar algunos nombres tenés Alvear, Justo y Ortiz. Y les decís, el próximo presidente electo de la Argentina va a ser ese coronel que volvió de Europa y que era un buen docente en la escuela militar. No te lo cree ninguno. 3 años y unos días pasan de la muerte de Justo a la elección de Perón a la presidencia. Juan Domingo Perón es un personaje que genera y generó pasiones positivas y negativas dependiendo de quién se trate. Juan Carlos Torre, historiador especialista en peronismo, nos dijo algo sobre esto. Perón fue comparado con todos los presidentes del siglo XX en Argentina el número 1. Primero porque se preparó para ser presidente. Todo lo demás conquistaron la presidencia. Él era presidente antes, porque él estudió el arte de conducir. No hay una persona en toda la historia política argentina que haya dedicado tiempo de su vida a pensar cómo mandar y ser obedecido. Y su principal legado a las huestes peronistas es lo que se llama el Manual de Conducción Política. Y cuando uno lee el Manual de Conducción Política, advierte que allí está encerrado el secreto, ¿no?, de su éxito político. Y si uno lo compara, y tenemos al alcance tantos presidentes, ¿no?, sobresale inmediatamente. De modo que haber tenido Perón en ese lugar ya hace una diferencia en la Argentina. Después uno puede seguir explorando la naturaleza de esa diferencia. Pero lo cierto es que si hay una persona que es imprescindible, es Perón. Si uno no puede armar una historia de la Argentina en el siglo XX sin él, porque él fue el fundador, yo me decía recién, de que es una religión. No es fácil fundar una religión. En general los presidentes o los políticos crean partidos, corrientes, pero una religión, ¿no? O sea, una feligresía capaz de acompañarlo, ¿no?, a lo largo de los años, con lluvia y con sol. Es extraordinario. Pero no solo vamos a pensar a Perón como alguien que creó algo así como una religión, tal como dice Torre, sino que también vamos a tratar de entender el lugar que tuvo Perón en la creación de instituciones del Estado.
Sobre ese tema le preguntamos a Juan Manuel Palacio, historiador que tiene un libro recientemente publicado que se llama La justicia peronista. Es una pregunta un poco muy general, ¿no? El peronismo y las instituciones. De todas maneras, me parece que sea lo que te referís, que es a lo que siempre se dijo o se supuso sobre el peronismo, no solo entre los historiadores, sino, digamos, la visión de la gente común, ¿no? Hay una idea, y que además muy usada hoy día en tiempos de campaña electoral, entre peronistas y antiperonistas, sobre todo el discurso antiperonista, de que, bueno, básicamente el grueso de los problemas que tenemos hoy día en la Argentina tiene que ver con los 70 años de peronismo, ¿no? Bueno, y este discurso tiene que ver con que el peronismo básicamente ha arruinado el sistema democrático republicano argentino, y eso está en la vida del peronismo desde su creador, ¿no? Entonces, lo interesante es que la investigación histórica, la mía y la de otros colegas, está demostrando que eso es parcialmente así. Es decir, Perón fue, curiosa y paradójicamente, un gran creador y transformador de instituciones. Lo que pasa es que esas instituciones que él propuso y creó, y por lo cual tenía además una obsesión por crear instituciones eficientes y transformar el Estado, y que el Estado gane no solo en tamaño, en el sentido de tamaño, sino en eficiencia, en eficacia, ¿no? En la intervención pública, de la política pública. Entonces, en realidad lo que pasa es que esa idea ha sido y es equivocada en la medida en que, o está mal expresada, es decir, puede haber arremetido contra instituciones del Estado liberal, con el que él estaba profundamente en desacuerdo, ¿no? Y con ciertos principios teóricos del Estado liberal y las instituciones que lo ejecutaban. Ahora, él, digamos, dio una batalla contra eso, pero eso no quiere decir que era anti-institucional, o que era una especie de Atila que vino a arrasar con las instituciones, sino que en realidad, curiosa y paradójicamente, fue un creador de instituciones. Y, por ejemplo, armó un enorme, tuvo un programa legislativo muy grande y muy sofisticado para, por ejemplo, la protección social de los trabajadores, pero además hizo dar a la historia del Estado argentino un salto cualitativo muy grande, perfeccionó la estructura estatal, la hizo muy eficiente, por supuesto la hizo crecer, pero logró como nadie antes la nacionalización, o sea, que el Estado Nacional llegara a todos los puntos de la República, y la nacionalización y centralización de la política pública. Y eso, más allá del tono de esa política, más allá de si a uno le gusta o no le gusta lo que hizo. Entonces, ¿tenemos a Perón como creador de una religión o como el presidente que vino a reorganizar el Estado en términos institucionales? Son muchas cosas, pero vamos de a poco. Que, como sabemos, la organización vence al tiempo. Sí, vamos para atrás. Pero, como sabemos, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Bueno, está bien. Eso, no es que seamos buenos, sino que los demás son peores. Bueno, Santiago, basta. Ok, pero pasa. Veamos entonces, ¿quién era Perón antes de entrar a protagonizar la escena política argentina? Digamos que cuando lo encontramos a Perón en el episodio pasado, en la época del golpe de 1943, el señor ya tenía 48 años, así que antes de ese momento hay un largo trayecto por recorrer que, como vamos a ver, es determinante para poder entender el personaje y el movimiento que fundó. Vamos por el principio, y ahí está su nacimiento. ¿Cuándo? En la ciudad de Lobos en 1895. 1895 es una definición algo amplia, digamos el 8 de octubre. Como yo cumplo años el 8 de octubre. Opa. Perón era hijo natural, es decir, que su padre, un mediano propietario rural, y su madre no estaban casados. En torno a su nacimiento, entonces, ha habido muchas idas y vueltas. Perón ingresó muy joven al ejército. A los 18 años se graduó en el colegio militar y siguió en el arma de infantería. Para 1920 fue a la escuela de suboficiales en Campo de Mayo. En esa época no era conocido por la habilidad política, sino porque le gustaba mucho boxear, y era campeón de esgrima del ejército. Parece que estuvo por ir a los Juegos Olímpicos de 1924, y el entonces ministro de Guerra, Justo, le bajó el pulgar y lo terminó alejando de la espada. Luego, siguió sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, en la que terminó con el grado de capitán en 1929.
Ese mismo año se casó con su primera esposa, Aurelia Tizón. Atención que este dato en un ratito va a ser muy importante. En 1930 participó del golpe que derrocó Irigoyen. Recuerden el episodio 9 en el que les contamos que en un primer momento Perón estaba con el grupo nacionalista que rodeaba a Uriburu, pero que después se pasó al bando de Justo porque consideraba que los uriburistas eran un poquito incompetentes. Por pertenecer al bando de Justo, Uriburu apartó a Perón del gobierno y lo envió a la escuela de guerra como titular de historia militar. Esta es una de las primeras contingencias de la vida de Perón que nos permiten entender el tipo de liderazgo que va a tener. Ya ahí es un destino importante, porque Perón va a ser profesor. Eso lo va a distinguir del conjunto de sus camaradas, que no son profesores. Él lee aplicadamente, y no solo lee, sino que da clase. Y de esa manera va adquiriendo, producto de intrigas de la política, ¿no?, uno de los recursos más importantes para él, que es un saber y una oratoria. En su cargo de profesor, Perón tenía un estilo llano, directo, didáctico, que lo hacía entretenido y que luego se va a notar en sus discursos públicos. En 1936, Perón fue enviado a la Embajada de Chile con la misión secreta de obtener información sobre los planes expansionistas chilenos. Perón logró no ser atrapado en esta misión que duró 2 años. Su sucesor, Eduardo Lonardi, quien derrocaría a Perón en 1955, no tuvo la misma suerte. Epa. Y a Lonardi lo agarraron justo negociando con agentes dobles chilenos y lo mandaron de vuelta a Argentina en medio de un escándalo político. La segunda contingencia que señala Torre, que tenemos que tener en cuenta sobre la vida de Perón para entender el peronismo, es la muerte de su esposa en 1938, cuando ella tenía apenas 30 años. Otra segunda contingencia, yo suelo llamar la atención sobre ella, que Perón, como tantos militares, se casa con una chica de clase media, hija de un fotógrafo del barrio de Belgrano. Y se casa con ella y vive con ella y se enamora. Pero ella muere a los 30 años de cáncer. Y lo deja desolado, pero si uno va a leer las biografías, por ejemplo la de Page, que es muy buena, va a reconstruir ahí que Perón desolado se sube a un auto y se va al sur, porque su familia venía del sur. Se lo pasa allá perdido en medio de la Patagonia, triste. Sus amigos se reúnen y dicen, hay que hacer algo por Juan. Hay que hacer algo por Juan, hay que sacarlo de ese estado de tristeza. Y uno se le ocurre, y si lo mandamos al exterior, una misión al exterior siempre es útil, porque uno cambia de aire. ¿Y a dónde en el exterior? Estamos en el teatro de la Gran Guerra, la Segunda Guerra. Y alguien dice, ¿y qué va de Italia? Y va a Italia, va a hacer entrenamiento de las tropas alpinas. Los Alpes no quedan en Roma. De cada rato se toma el tren y se va a Roma. Pero en Roma hay un espectáculo único. Ese está el gran actor que se llama Benito Mussolini. En Piazza Venezia, ¿no?, mantiene en vilo, ¿no?, al pueblo y a las masas italianas. Y él queda fascinado por esa experiencia, ¿no? Y yo creo que después va Perón, ¿no?, a decir que esa es una experiencia que lo va a marcar. ¿Por qué? Porque hay una fórmula, ¿no?, para poner dique a la amenaza comunista. Esa fórmula es una fórmula lozana, ¿no?, para él todavía, ya no la democracia liberal decrépita, que es el fascismo. Él no lo va, en todo caso, a hacer suyo de cabo a rabo, pero sí va a ver allí la importancia, ¿no?, de la conducción. Entonces, Perón vuelve a la Argentina marcado por lo que había vivido en Italia y lo destina a las tropas de montaña en Mendoza, donde se hace amigo de algunos oficiales que lo van a acompañar en su ingreso en la política. Entre ellos conoce a Edelmiro Farrell y a Domingo Mercante. Farrell luego lo trae a Buenos Aires y allí va a participar en la fundación del GO y se mete de lleno en las conspiraciones que derivaron en el golpe del 43. El rol de Perón en la Revolución de Junio lo vimos en el episodio anterior, pero lo podemos resumir diciendo que tuvo un ascenso meteórico dentro del gobierno, acumulando los cargos de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. También vimos cómo Perón se fue acercando a los trabajadores con una política de conciliación y no de represión. Bueno, a los trabajadores no comunistas. Claro. En estos años, Perón le otorgó a los trabajadores una serie de derechos como negociaciones colectivas, vacaciones pagas, aguinaldo, estatuto del peón rural, que terminaron convirtiendo a los trabajadores en la principal base de apoyo para lo que iba a ser su eventual candidatura. En las elecciones de febrero de 1946 se presentaron 2 candidatos, la fórmula Perón-Quijano por el oficialismo y Tamborini-Mosca por la Unión Democrática.
¿Qué era la Unión Democrática? Bueno, hasta ahora escuchamos hablar del PAN, de radicales y hasta las concordancias. La Unión Democrática era una nueva coalición que estuvo conformada por la UCR, el Partido Socialista, el PDP y el Partido Comunista. Es con todos. Para ellos, la disputa electoral era una disputa entre libertad y nazifascismo. Perón, en cambio, presentaba la disputa electoral con otro encuadre, como una entre la justicia social y la injusticia social. La candidatura de Perón recibió el apoyo de una amplia gama de sectores. Por un lado, el ejército, que temían los posibles castigos que podía aplicar la Unión Democrática en el caso de ganar. La Iglesia también lo apoyaba, porque la oposición consideraba que había que volver a instaurar la enseñanza laica. Recordemos que el gobierno militar del 43, en su etapa de Ramírez, la había desterrado. En términos partidarios, Perón tuvo que armarse su propio partido y ganar elecciones. En realidad tenía que armar una coalición. Y todo esto en muy poco tiempo. Los que tomaron la iniciativa en este plan fueron los sindicalistas que crearon el Partido Laborista para ir con Perón a las elecciones. Se le sumó a la coalición una parte minoritaria de la UCR que se separó del partido y pasó a llamarse UCR Junta Renovadora. El vicepresidente, Quijano, de hecho, pertenecía a este sector. El objetivo era que con esta fórmula se moderara un poco el perfil obrerista de Perón y así ampliar la base electoral. En la campaña hubo dos hechos destacables. Por un lado, hubo un aumento general de salarios y se extendieron las vacaciones para los trabajadores un poquito de tiempo antes de las elecciones. Esto no le cayó muy bien ni a los empresarios ni a la Unión Democrática, que lo denunció como una movida electoralista. Pero también tenemos un incidente que viene del norte. De Salta. Poco más arriba, de los Estados Unidos. El ex embajador norteamericano, Braden, publicó un informe donde mostraba las conexiones entre los militares y el régimen nazi. Perón, ni lerdo ni perezoso, usó esta movida a su favor, invocando al nacionalismo y denunciando la injerencia norteamericana. Braden o Perón fue la consigna. Las elecciones fueron en febrero de 1946 y Perón ganó con el 52% de los votos. Arriba del 50 por 2 puntitos. En el poder legislativo y las provincias el triunfo fue más contundente. En diputados el peronismo obtuvo 70% de las bancas. En senadores logró 28 de 30 y ganó en todas las gobernaciones excepto Corrientes. Una vez ganadas las elecciones, las tensiones entre los diversos grupos de la coalición peronista comenzaron a emerger. Recordemos que esta coalición electoral había sido medio sui generis, como que no había quedado claro si Perón era el candidato de los laboristas para llegar al poder o el laborismo un simple vehículo para Perón. Y además, las partes de la coalición no se llevaban muy bien. Sobre eso hablamos con Sabrina Ahmeyet, doctora en Historia y docente de la UBA. La realidad es que laboristas y renovadores se llevaban muy mal. Los radicales decían que los laboristas no tenían ningún tipo de experiencia política, que pertenecían al mundo sindical, que eran unos brutos. Y lo que decían los laboristas es que los radicales eran la vieja política, que no tenían nuevas ideas. Bueno, había muchísima pica. El vicepresidente que va a elegir Perón es renovador y esto le molesta mucho a los laboristas. Perón los endulza un poco diciéndoles, bueno, pero la presidencia es nuestra, muchachos. Pero a los laboristas eso no les convencía demasiado. Recordemos que los laboristas no habían querido hacer de Perón el presidente del partido. Le dieron el lugar de primer afiliado, que es muy lindo, pero no tiene ningún poder real. Entonces Perón tenía ahí un tema con los partidos. Frente a eso, Perón tomó cartas en el asunto. Ordenó disolver los partidos que participaban de la alianza electoral y formar con todos uno nuevo. Este nuevo partido pasó a llamarse Partido Único de la Revolución Nacional. Purn, como que no suena. Le falta como onda. Lo mismo deben haber pensado entonces. En la primera asamblea, en enero de 1947, le cambiaron el nombre a Partido Peronista. Ahora, si bien los nombres cambiaron, los personajes eran los mismos y los sectores políticos y sindicales seguían en pugna. Pero bueno, nombre nuevo, todos contentos. No tanto. Perón, con estas reconfiguraciones y otras acciones, se fue sacando a parte de la estructura sindical laborista del medio. Personajes como Luis Gay, que llegarían a ser electos secretario general de la CGT apenas iniciado el gobierno, va a cuestionar la centralización del poder y perder en ese enfrentamiento. Así la CGT pasaría a ser un agente de las directivas oficiales en el movimiento obrero. Otro que va a perder por enfrentarse a Perón será Cipriano Reyes, figura clave de los laboristas y del 17 de octubre, que va a terminar preso en 1948 y va a quedar allí hasta 1955. Y no son las únicas inestabilidades.
Es entonces que el Partido Peronista a nivel provincial comienza a tener divisiones que compiten con el partido original. Por ejemplo, el Partido Laborista Peronista de Mendoza. A nivel nacional se referenciaban con Perón, pero a nivel provincial compiten con el Partido Peronista. Por eso Perón promueve ya en 1949 la primera ley de partidos políticos del mundo para poner un poquito de orden. ¿Qué es lo que hace? Primero, todo partido que se crea tiene que esperar 3 años desde el momento de creación para empezar a competir a elecciones. Si yo creo en 1949, en 1950 un partido, voy a tener que esperar y dejar pasar la siguiente elección presidencial para poder competir en elecciones. Número 1. Número 2. Prohíbe que cualquier partido nuevo tenga un nombre similar a otro existente. Y esto iba a la línea interna. Ninguno se podía llamar ni peronista, ni laborista, ni nada parecido. Y después va a prohibir otras cosas que tienen que ver con la oposición. Por ejemplo, va a decir que cualquier alianza de partidos es un nuevo partido. Es decir, si se quiere reeditar algo como lo de la Unión Democrática, que habían estado juntos la UCR, el socialismo, el comunismo y los demócratas progresistas, eso iba a ser un nuevo partido e iban a tener que esperar 3 años para competir en elecciones. Entonces es una linda ley para entender las ideas que Perón tiene sobre su propio partido y también cómo quiere ordenar el resto del sistema. Bien, pero volvamos a las medidas que tomó Perón. En el ámbito de la economía, el gobierno de Perón arrancó en un lugar bastante privilegiado. No tenía deuda, tenía una amplia reserva de divisas, altos precios internacionales y una industria que ya estaba en crecimiento desde el gobierno de Justo. Estaba bastante dulce, Perón. Estaba dulce. Siguiendo esa línea inaugurada por Justo, lo que hizo Perón fue expandir aún más el gasto público, nacionalizar los ferrocarriles, teléfonos, gas, distribuir el ingreso e incentivar la producción industrial para sustituir importaciones. El tipo de industria que se desarrolló en esta primera etapa fue la industria liviana. Esa producción se impulsaba en parte intentando expandir la demanda a través de los aumentos de salarios. Para aprovechar esa situación se creó el IAPI, que lo que hacía era monopolizar el comercio exterior. El Estado compraba a los productores a un precio bajo y luego lo vendían a un precio más alto en el mercado internacional. Esto, sumado a diversos impuestos que se establecieron para sectores de más altos ingresos, hizo que el Estado tuviera bastante dinero para expandir el gasto público. Esta política económica, que se conoció como primer plan quinquenal, tuvo una vida un poquito corta. Bueno, quinquenal son 5 años. Más o menos. Vamos a ver cómo a partir de 1949 empieza a resquebrajarse el modelo. Sin embargo, estos años quedaron en la memoria porque estuvieron asociados a la movilidad social que alcanzó a amplios sectores de la población. Los trabajadores vivieron una época de ascenso social permitido en gran parte por los cambios que se produjeron en el mundo del trabajo. Aumentó la tasa de sindicalización, se extendieron las negociaciones colectivas, se distribuyó el poder al interior de las empresas y se llevó adelante una ferviente legislación que beneficiaba a los trabajadores. Los decretos que Perón había impulsado durante el gobierno militar del 43 se hicieron leyes: el aguinaldo, vacaciones pagas, jubilaciones, indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo. Y en las que Perón marca un parteaguas. Una, que la cantidad, la productividad legal del peronismo fue una cosa desconocida hasta entonces. Es decir, ahí él hace un programa legislativo que incluyó no solo crear más leyes en número que todas las que existían en el país, o sea, de todos los gobiernos anteriores sumados, ¿no? Sino además intervenir en áreas que jamás la legislación laboral había tocado, ¿no? Por ejemplo, en los peones rurales o crear instituciones nuevas como el aguinaldo, las vacaciones pagas. Entonces, esto hay un salto cuantitativo fenomenal y cualitativo. Y después el programa se completaba con una preocupación casi te diría obsesiva por la aplicación de la ley. Y ahí puso instituciones del Estado en favor de que los trabajadores tomaran conciencia de sus derechos y hicieran denuncias y iniciaran demandas contra los empleadores a través, sobre todo, de una mega repartición estatal que él creó sobre la base del Departamento Nacional del Trabajo. El primer puesto que él tuvo fue el secretario de Trabajo y Previsión en 1943 y desde allí hizo un programa, hizo crecer esa secretaría de forma gigantesca con un despliegue de una red de delegaciones en todo el país que funcionaron como organismos de difusión de la ley, de control de la ley y de difusión de la ley en todos los rincones del país.
Estos cambios en el mercado de trabajo se combinaron con otras medidas que buscaron mejorar la calidad de vida de los trabajadores, como el congelamiento de alquileres, la construcción de escuelas, el establecimiento de precios máximos, créditos, planes de vivienda y mejoras en la salud pública. Este combo de medidas dieron lugar a lo que Torre y Elisa Pastoriza llamaron la democratización del bienestar. Una de las principales consecuencias fue la integración de los trabajadores en la comunidad política. Trabajadores que pasaban a identificarse como peronistas y que tuvieron como, vamos a ver, un vínculo muy duradero con Perón. Le preguntamos a Torre cuál fue la reacción de los sectores medios y altos frente a estos cambios sociales. La palabra que se usa atrevidamente, y quizá la puedo hacer mía también, la revolución social del peronismo, fue una experiencia que otros países más viejos habían conocido, pero que se había desplegado parsimoniosamente a lo largo de varias décadas. Aquí en Argentina, en 10 años, se comprimió esa experiencia y muy rápidamente aumentó el número de trabajadores, aumentó el número de sindicatos, aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores, se desplegó una batería de bienestar social muy amplia. Todo eso, ¿no?, en un plazo muy corto. Yo le doy importancia a la velocidad con que transcurren las cosas. Yo no creo que la reacción conservadora esté metida en el ADN de las clases medias y altas, sino que en realidad es el producto de una circunstancia. Esas circunstancias fueron, de un modo u otro, orquestadas, ¿no?, por la rapidez con que se produjo esta experiencia. Una rapidez explicable porque había recursos para encararla, pero sobre todo porque había un líder político necesitado de apoyos populares y no se privó de esfuerzo o medida alguna que le permitiera alcanzarlo. De modo que uno de los problemas que vivió ese país fue esa sensación de invasión, ¿no?, que vivió no apenas las clases altas, sino las clases medias ya constituidas, que en el pasado habían tenido un protagonismo más progresista en defensa de las libertades y la democracia frente a las reacciones conservadoras, pero que en estas circunstancias medio como que dieron un paso atrás. Y acá Torre nos deja picando, nos deja el pie para algo que nos está faltando. Eva Perón. La figura de Eva Perón va a pasar a primer plano en las elecciones de 1946, y el primer rol que tuvo dentro del gobierno fue la de oficiar o servir de intermediaria entre Perón y los trabajadores. Eva recibía a los obreros y sindicalistas en el Ministerio de Trabajo, escuchaba sus demandas y se las hacía llegar a Perón. Hay una gran discusión sobre si Eva y Perón se complementaban, sobre si había una cosa de doble comando, cómo funcionaba eso. Yo creo mucho en que se complementaban. Me parece que Eva acerca a algunos sectores en los que Perón no estaba principalmente enfocado. Perón tenía a los trabajadores y a los sindicalizados, pero primero Eva tenía una relación muy cercana con la CGT. Esto es importantísimo. Eva va a poner su escritorio, su oficina donde recibe gente todos los días, en la oficina de la CGT. Se mete ahí en el medio de el corazón del sindicalismo y va a trabar relaciones muy fuertes. Recordemos que después, en ese cabildo abierto de 1951, cuando la CGT pide por la candidatura de Eva, bueno, es justamente la CGT quien lo hace, ¿no? Entonces ahí ya hay una división de roles. Y por otro lado, Eva también se ocupa de todos los que quedan por fuera del mundo del trabajo, los más desfavorecidos, los más pobres, las mujeres solteras, las madres solteras, los niños, esos son sus descamisados. También es importante diferenciar esto. El peronismo es uno mientras Eva está viva. Y a partir de la muerte de Eva y crisis económica y otras cosas que suceden a partir de 1952, va a ser otro peronismo, va a ser diferente. Así que este primer peronismo, este primer gobierno, Eva es el corazón. Hacia fines de 1946, con la llegada del sufragio femenino al Congreso, el rol de Eva sube un par de escalones. La cuestión del sufragio femenino ya estaba en las plataformas de todos los partidos en el momento de la elección del 46. Argentina venía bastante retrasada respecto a esta ampliación de derechos en comparación con otros países. La ley pasó rápidamente por el Senado, de abrumadora mayoría peronista, pero como que perdió impulso y quedó para que en el 47 la trate diputados. En ese verano, Eva empezó a hablar públicamente mucho sobre el tema.
no estuvo demasiado instalado en la esfera pública hasta que Eva, durante el verano de 1947, hace una campaña radial y ahí se apropia el tema. Empieza a hablar de los derechos políticos de las mujeres y ella empieza a aparecer como una abanderada. En el debate del Congreso, Eva no aparece como una figura significativa, pero lo que sí hace es estar ella presente el día que se sanciona y afuera en la plaza carteles que ya tienen su imagen y su nombre. Lo que sí va a haber durante el peronismo es una apropiación posterior del otorgamiento del voto ligado a la figura de Eva, pero en ese momento ya no tuvo tanto que ver. Ahora bien, si no tuvo que ver en el tema en sí, ¿en qué pensaba el peronismo a la hora de otorgar el voto? ¿Cuál era el rol en el que ubicaba a la mujer en la sociedad que expandía el derecho al sufragio? El peronismo le otorga a la mujer el voto. ¿Por qué? Porque la considera una madre, lo hace desde el maternalismo. Quiere que la mujer participe en política para regenerar la política con todos sus atributos. ¿Cuáles son? La lealtad, la obediencia, el cuidado. Entonces, la mujer tiene que votar, porque en realidad lo que dice Perón es, la mujer ya sabe de política, la mujer estuvo presente el 17 de octubre en la plaza y ya sabe cuáles son las causas que tiene que apoyar. Ahora tiene que votar. ¿Por qué tiene que votar? Primero porque tiene hijos varones que necesita enseñarles a ser buenos ciudadanos. Y segundo, porque la mujer en la política va a regenerarla con sus atributos positivos, que tienen que ver con esto, con el cuidado y con la lealtad. Entonces, cuando se le da el voto a la mujer, no se le da por considerarla que era un ciudadano igual que el hombre. El hombre era racional, el hombre era autónomo, tenía que ser independiente. A la mujer no, se la da de forma complementaria y por sus diferencias. Igualmente, con este derecho hecho ley, las mujeres no pudieron votar hasta recién 1951. ¿Por qué la demora? Porque las mujeres no tenían documento, no estaban empadronadas. Eso se solucionaba fácil con el servicio militar obligatorio y la libreta de enrolamiento para los hombres, pero para las mujeres tuvo que crearse la libreta cívica y hasta que eso se implementó pasaron 4 años y en el medio hubo un par de elecciones. Ahora bien, sos Perón, la economía venía bien, los trabajadores estaban satisfechos, Feliz. Los sindicatos respondían, ganan elecciones, Alegría. El frente militar estaba tranquilo. ¿Por qué Cornetas. detener la marcha? No, algo así debe haber pensado Perón, que en 1949 se embarcó en modificar la Constitución. Por entonces todas las críticas apuntaban a que esta modificación se hacía para permitir una reelección, algo que no permitía la Constitución de 1853 y algo que hasta entonces nadie se había animado a tocar. Pero hay mucho más que eso. La realidad es que encuentra que hay transformaciones muy importantes. La reelección es una y hay otras que tienen que ver con se elimina el colegio electoral. La elección de 1951 va a ser la primera vez que nosotros elegimos de forma directa presidente. Y después también se le da el voto para presidente a los habitantes de territorios nacionales. Recordemos, cuando Perón asume existen 14 provincias y la capital federal, nada más. Y hay otros cambios en la duración del mandato de diputados, eliminación del colegio electoral para senadores, pero son cambios menores. Lo que sí cambia y de forma muy clara es lo que se llama la parte orgánica de la Constitución. Las ideas principales, ordenadoras. Ahí la Constitución de 1853 era una constitución claramente liberal, en donde la figura del individuo y de las libertades estaban privilegiadas por encima de cualquier otra cosa. En 1949, a tono de lo que se llama el constitucionalismo social, que va a tener primero en México un antecedente en la Constitución de 1917, pero también en la República de Weimar, lo que se hace es incorporar, por un lado, lo que más conocemos nosotros de esa Constitución, los derechos sociales, pero también se reemplaza la figura central del individuo por la de los grupos, por la de la familia. Se cree que las personas tienen que estar al servicio de la comunidad general, o sea, ya no son las libertades individuales aquello a defender, sino que es el interés de la comunidad en general. Y ya no se cree que el Estado tiene que ser neutro, sino que lo que se cree es que no tiene que haber una neutralidad estatal, lo que tiene que haber es una participación activa, porque un Estado neutral es un Estado que ayuda a los más fuertes. Entonces, el Estado peronista es un Estado que participa activamente porque esa es la forma de ayudar a los más débiles. Y digo un Estado peronista porque la Constitución de 1949 se conoce como la Constitución peronista. Y en esto tiene que ver que en realidad fue sancionada solo por legisladores peronistas.
Ser oposición en esos años no era tarea sencilla y con el crecimiento del poder del peronismo la cosa se fue poniendo más difícil. Con instrumentos como la ley de desacato, varios dirigentes opositores fueron sancionados o incluso apresados, como sucedió con Ricardo Balbín, dirigente de la UCR. No solo los Gay, Reyes, Balbín y algunos ex camaradas se irían peleando con Perón. Perón a lo largo de su primer gobierno fue ajustando clavijas para centralizar más el poder. Quizás es muy recordada su intervención en la prensa con la clausura de algunos periódicos y de la oposición y una expansión de medios oficialistas. En la universidad también pasaban cosas. Si bien la gratuidad universitaria fue declarada bajo el gobierno de Perón, no fue sino tras una limpieza de profesores hostiles, haber declarado fuera de la ley a las 42 organizaciones estudiantiles y suprimido buena parte de las reformas de 1918. Otro de los objetivos más conocidos fue la Corte Suprema. En septiembre de 1946, apenas asumido el gobierno. Entre las acusaciones estaba haber reconocido como legítimos los gobiernos de 1930 y de 1943. ¿El del 43 que había participado Perón? Sí, 8 meses más tarde fueron destituidos, como parte de una purga generalizada del Poder Judicial. Pero esto estaba pensado en el marco de una forma de pensar la justicia que va a tener Perón. Y a lo que me refiero con la justicia peronista es algo muy concreto, es a un conjunto de intervenciones de Perón en el sistema judicial como para que, con el fin de que no, como él suponía y es factible que así hubiera sido, para que no, tratar de sortear el poder judicial existente, ¿no? Y que no frenaran, como por otro lado estaba ocurriendo en otros países del mundo con estados intervencionistas, incluido Estados Unidos. La Corte Suprema le hizo la vida imposible a Roosevelt, etc. Entonces, mi hipótesis en ese libro es que esa batería de intervenciones, que no es una sola, se llamó, o la llamo yo, la justicia peronista. Una batería de intervenciones sobre el Poder Judicial que combinaba, por ejemplo, la creación de un nuevo fuero, como el fuero laboral, con la creación de tribunales administrativos para atender ciertos temas específicos, quitándole jurisdicción a la justicia ordinaria. Por ejemplo, los tribunales, cámaras especiales para atender los problemas de arrendamientos rurales o de los inquilinos en las ciudades del país, porque durante su gobierno durante todos sus 2 primeros gobiernos rigió un congelamiento tanto de arrendamientos rurales como de alquileres urbanos. Entonces, bueno, le quitó la jurisdicción a los tribunales ordinarios sobre esos temas por ley, y creando unas cámaras especiales administrativas, y como sabemos, creó en la Argentina la justicia del trabajo. A todo este conjunto de intervenciones yo la llamo la justicia peronista, que en realidad siempre lo que se ha hablado sobre ese tema de Perón con la justicia es de la intervención de la Corte Suprema, del recambio forzoso de algunos jueces, etcétera, etcétera, digamos, todo puesto en sentido negativo o en todo caso destructivo y no constructivo. Y en este caso, como ocurría con el resto de las instituciones y del Estado, hay una parte constructiva y muy pragmática, digámoslo así, ¿no? Y con esos que podían interpretar mejor su política de reforma social, digámoslo así, efectivamente la pudo implementar mejor. Y en ese sentido, ahora, no voy a ocultar que esto causó tremenda antipatía entre un importante sector del Poder Judicial y que esta historia sigue causando antipatía y sigue, digamos, y abonando la tesis del Perón antirrepublicano. Eso no voy a esconder el bulto, así evidentemente eso en su momento cayó muy mal. Pero volviendo a lo institucional, Perón metió también su propia ley electoral, la de 1951. ¿En qué consistió? Se eliminaba el colegio electoral y el presidente era elegido por voto directo. Los senadores también pasaban a ser elegidos por voto directo, ya no por las legislaturas locales. Y los diputados por circunscripciones uninominales. Las circunscripciones se diseñaban localmente. Lo que sucedió es que se diseñaron para garantizar el triunfo del peronismo. Los politólogos llamamos a esto gerrymandering por una ley de Massachusetts en 1812, pero solo por hoy vamos a llamarla peronmandering. Con el peronmandering había un triunfo asegurado, pero para no dejar nada librado al azar y como se votaba con un nuevo sistema, se votó la totalidad de las bancas, quedando la oposición aún más marginalizada que antes. De las 166 bancas, solo 14 fueron para la UCR. En estas elecciones no solo fue la primera vez que votaron las mujeres, sino que también fue la primera vez que ingresaron mujeres al Congreso.
¿Cuál es el gran cambio? La ley Sáenz Peña aseguraba una presencia de 1/3 de la oposición en el Congreso, 2/3 para la mayoría y 1/3 para la minoría. A partir de la nueva ley electoral no hay más que este reaseguro de 8 por la minoría. Y en los números esto se ve muy claro, tanto en la elección de 1951 como en la elección de 1954. Tengamos en cuenta, el radicalismo siempre fue el primer partido opositor, el que más votos sacó, y siempre estuvo cerca del 30% de los votos. En 1946, el radicalismo, con casi 27% de los votos, tiene 44 bancas en la Cámara de Diputados. En 1951, con esta nueva ley, con el 33% de los votos, o sea, un par más, tiene solamente 14 bancas. ¿Esto qué significa? Que redujo notablemente la presencia de los opositores en el Congreso. Y eso tiene que ver con las ideas políticas de Perón, con el lugar que el Congreso ocupaba para Perón. Mientras que para el mundo liberal sáenzpeñista el Congreso era algo decisivo, importante, era el lugar donde residía la soberanía popular, el lugar donde se mostraban las diferentes expresiones de la sociedad y se argumentaba para tratar de llegar entre todos mediante la discusión a eso que se entendía como la voluntad general. Bueno, el Congreso ya no tiene ese rol en el peronismo. La voluntad general es algo que Perón conoce porque él encarna la soberanía de la voluntad general, él encarna la voluntad del pueblo. Entonces ya no se necesita a un Congreso que discuta las leyes. Las leyes se piensan en otro lado. En todo caso, lo único que se necesita en ese mundo es un Congreso que haga ley la voluntad del conductor. Las elecciones del 11 de noviembre de 1951 se dieron en un clima enrarecido. Mencionamos presos políticos, control social, nos falta lo económico. Sí, incluso en lo económico comenzó a mostrar problemas graves. Mencionamos que en 1949 el modelo peronista comenzaba a enviar señales de agotamiento. Pronto la inflación va a revelarse como un problema grave y la economía va a mostrar un freno. Es cierto que hubo una importante sequía, pero el plan quinquenal cerraba su ciclo con una recesión en los años 51 y 52. Esto se refleja en las huelgas que iban en aumento. Una de las más significativas fue la de ferroviarios, que se extendió por 9 meses. Me voy al año 50-51, la gran huelga ferroviaria que ni Evita pudo frenar, ¿no? O sea, había límites de modo voto para esta, pero lo que pasa es que bueno, esa política económica distribucionista y nacionalista tuvo que repensarse, ¿no? Primero en este momento el plan de ajuste, ¿no? Y después va a tener que repensarse un poco más tarde, porque Perón va a ser una persona que va a ver otra vez, ¿no?, con una mirada mayor a lo de sus contemporáneos, ¿no?, la idea de que esta fórmula, este modelo, este funcionamiento estaba necesitando, ¿no?, ir al mecánico. Hubo intervenciones a sindicatos como azucareros, frigoríficos, bancarios, gráficos y ferroviarios, y prisión para los dirigentes rebeldes. Incluso previo a la elección, el 28 de septiembre, se produjo un intento de golpe de Estado. Perón proclamó el estado de guerra interna, una especie de estado de sitio, que no levantaría más. Esto le permitiría suspender garantías individuales y detener personas sin juicio previo, instrumento que utilizaría contra conspiradores, aunque también contra opositores de la UCR y el PS. Sin embargo, si bien se encuentra este avance sobre ciertas libertades, el sostén político de Perón en ese 60% es sólido e inmutable. En el 52 es absolutamente arrolladora la victoria, ¿no? Y ahí yo creo que, entre otras cosas, no voy a decir que es lo único, pero la acción de estas instituciones en favor de trabajadores, chacareros, inquilinos, que fue muy fuerte y muy eficaz, operó, ¿no? Como suelo decir, y puse ahí en mis trabajos, es decir, un trabajador que verifica que no solo tiene nuevos derechos, sino que tiene oficinas del Estado amigables donde esos derechos, pueden ser tramitados y se los ayuda y se los representa gratuitamente en un juicio, después van al juicio y empiezan a constatar una y otra vez que sistemáticamente
por primera vez en sus vidas y en la historia argentina, ese obrero es peronista para siempre, de alguna manera, ¿no? Ahora, eso en 46, tal vez la experiencia era una experiencia demasiado corta, todavía no había llegado a muchos, pero ya después, en el año 50, esto ya estaba constatado. Entonces, sí, aumentó el poder seguro en ese sentido, de la base electoral. Después habrá que discutir la hipótesis de Torre, ¿no? Nuestro colega peronólogo más famoso, que es que, bueno, que los sindicatos ganaron tanto poder que terminaron quitándole poder a Perón. Oficialmente Perón asumió su segundo periodo el 4 de junio de 1952, casi 7 meses después de haber sido electo. En el medio, el 3 de abril de 1952, falleció Hortensio Quijano, su compañero de fórmula. El mismo 4 de junio sería la última aparición pública de Eva, que fallecería el 26 de julio de 1952. La economía que acompañaba el luto nacional parecía igual de oscura, con una caída del 6%, pan negro elaborado con mijo, escasez de carne y frecuentes cortes de luz. Así se daba inicio a una nueva etapa que sería muy distinta a los gloriosos primeros años y se enmarcaría en una hora de austeridad. Si al iniciar la posguerra Argentina se encontraba sin deuda externa, con importantes reservas de divisas, precios altos de sus exportaciones y alta demanda, 6 años más tarde la situación era otra. Sin embargo, estos años nos mantendrán ocupados en el próximo episodio, cuando pongamos foco en la segunda presidencia de Perón. Les agradecemos mucho a Sabrina Ahmeyet, Juan Manuel Palacios y Juan Carlos Torre por participar en este episodio. Les recomendamos el libro Los años peronistas que dirigió Juan Carlos Torre y donde hay una gran introducción escrita por él que te profundiza en todos estos temas. Como en todos los episodios preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Sabrina nos dijo esto. Roca, Perón y Alfonsín. Dijiste 3. ¿Tienen que ser 4? Bueno, podés poner 3. Y Juan Carlos Torres nos dice lo difícil de andar esculpiendo montañas por estas latitudes. Por supuesto a Alfonsín, por lo que acabo de decir, a Perón. Pero en todo caso es distinto porque los americanos tienen ahí un elenco, ¿no? Que uno puede decir, bailan la misma música. Aquí tenés que hacer un elenco. Si vos te limitás a tu música, no sé si llegás a un número grande. Entonces, haces un número grande sobre la base de otro tipo de argumentos. ¿Cómo voy a juntar a Perón con Alfonsín? A Perón lo tengo que poner porque realmente es un tipo portentoso. Ahora, su portento es un ejemplo a seguir. Yo no sé. Nos tocó en suerte. Pero en ese sentido digo, llego hasta ahí, ¿no? Hacia atrás no tengo idea porque yo era muy chiquito. Les recordamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial, donde vamos a ver los profundos cambios que lleva adelante Perón en su segundo periodo al frente de la presidencia y su salida a manos de los militares y la llamada Revolución Libertadora. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.